Buenas noches. El día de hoy traemos un reto creativo, innovador que nos ayude a cambiar el mundo. Sí, escucharon muy bien. Vamos a cambiar el mundo. Tenemos la fortaleza que aumentó la conciencia ambiental en sectores urbanos. Ya el hoy no era como el ayer. Hoy en día hay mucho más conciencia en todas las personas. Existe la existencia de normativas iniciales sobre plásticos de un solo uso. Se está viendo ya que en la agua de botella que compramos en el día a día, esas botellas ya son mucho más fáciles de desechar porque los plásticos ya vienen mucho más eh, prefabricados con nuevas tecnologías que permiten que se desintegren mucho más rápido, acortando el tiempo de este en la tierra. También el potencial de innovación en la economía circular y el reciclaje. Disponibilidad de datos oficiales para fundamentar los proyectos. En las oportunidades tenemos las tendencias de mercado hacia productos biodegradables y sostenibles, posibilidad de alianzas con empresas privadas para programas de reciclaje, incentivos gubernamentales y fondos internacionales para proyectos verdes, uso de tecnologías como la apps, trazabilidad digital para conectar con consumidores y recicladores. En las debilidades, baja cultura ciudadana aún muy baja, pues esperamos que con el tiempo vaya incrementando. En separar los residuos. Somos muy dados a que creemos que todos los residuos son iguales y no. Hay que separar cartón de vidrio y de lo que definitivamente ya no es consumible ni recuperable. La infraestructura limitada para reciclar en muchas regiones. La infraestructura sí es limitada. No todas las empresas, la gran mayoría sí, tienen ya sistemas para precisamente esta clasificación de residuos que se generan en las propias empresas, pero vemos que en los hogares poco se practica esto. Escasa articulación entre actores, o sea, gobiernos, empresas y ciudadanos. Falta un poco más para que ya esto sea como quien dice, y puede sonar feo, pero sea como algo obligatorio. De no cumplirlo, pues lamentablemente sanciones, pero no solo basta con aplicar sanciones a quienes no practiquen el método de separar los residuos, es que el gobierno esté realmente presente, ¿sí? Que el gobierno realmente capacite antes de ir de pronto a colocar una infracción. Costos iniciales altos para implementar soluciones innovadoras. Lamentablemente en nuestro país es alto el costo para poder tener empresas diseñadas para, a raíz de tanto de tanta plástico que sale, volverlos funcionales nuevamente en otras formas, volverlo útil en otras formas para el entorno que sea. También en las amenazas, incremento de proyecto del 20% en generación de residuos en 10 años. Digamos, ¿qué se hace? Que si en vista de los resultados de hoy en día, entonces uno le queda, ¿y qué va a pasar adelante? ¿Y qué va a hacer en 5 años? ¿Y qué va a hacer en 10 años? ¿Por qué? Porque pues precisamente no se ha visto una mejora o un crecimiento en nosotros como habitantes. Competencia de materiales plásticos baratos frente a alternativas sostenibles es otro punto de las amenazas. Contaminación creciente en mares, ríos con impacto irreversible en la biodiversidad. Posible resistencia social y empresarial a cambios en hábitos de consumo. Bueno, ahora presentamos un análisis de tendencias de mercado. Tenemos una problemática donde el consumo anual es de alrededor de 1.250 toneladas, 1.000 millones de 1.000 millones toneladas de plástico. 74% de estos envases terminan en rellenos sanitarios con una baja tasa de reciclaje y cultura ciudadana muy limitada, con un impacto ambiental severo, con contaminación de mares, ríos y afectación de la fauna. Ahora, por el otro lado, tenemos las principales tendencias de mercado relacionadas. Tenemos economía circular,
modelos de negocios que promueven la reutilización. Tenemos sustitución de plásticos de un solo uso, donde el auge de los envases, como ya lo comentaba anteriormente, son de materiales mucho más fáciles para desintegrar. Consumo responsable, consumidores más conscientes que prefieren marcas que precisamente participan en este proceso. También tenemos tecnologías verdes, apps de trazabilidad, plataformas de intercambio de residuos, innovación y de bioplásticos. También tenemos la regulación y políticas públicas, leyes que restringen plásticos de un solo uso y fomentan las alternativas sostenibles. Y tenemos marketing sostenible, que son empresas que usan la sostenibilidad como una ventaja competitiva y como algo diferenciador de muchas. En la articulación con la problemática, tenemos el exceso de plástico, la contaminación ambiental, la baja tasa de reciclaje, la presión regulatoria y el cambio cultural en los consumidores. De ahí nace una pregunta, problema, donde cómo diseñar e implementar soluciones innovadoras que incentiven la reducción, reutilización y reciclaje de plásticos en Colombia, logrando disminuir su impacto ambiental y aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos. Ese sería mi pregunta, problema. Muchas gracias.